Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la unidad 1, la parte B, referente a escalas. Para eso también vamos a ver un PowerPoint. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el concepto de escala y después cómo lo vamos a aplicar nosotros en topografía. El concepto de escala sería el siguiente: es una relación matemática que existe entre la longitud de una distancia determinada en la realidad y la longitud de esa misma distancia representada en el plano. La expresión matemática sería E igual medida del plano P dividido medida en el terreno T, expresado como E igual 1 sobre D, siendo D el denominador de la escala. Ponemos como ejemplo la escala 1 en 25.000. Las escalas no tienen unidades, nosotros le damos las unidades. Entonces, se lee, ¿cómo leería yo, ¿no? 1 en 25.000. 1 centímetro del plano, del mapa, corresponde a 25.000 centímetros de la realidad, lo que es lo mismo, corresponde a 250 metros en la realidad. Ahora, ¿cómo tendríamos que hacer si queremos leer una carta, una escala en una determinada carta? Supongamos que tomamos una regla y medimos una longitud en la carta o en el mapa de 8 centímetros. Esos 8 centímetros equivaldrían a 2 kilómetros en el terreno. Entonces, si 8 centímetros en el plano corresponde a 2 kilómetros en el terreno, que es lo mismo decir a 200.000 centímetros en el terreno, haciendo una regla de 3 podemos determinar que la escala va a ser igual a 1 en 25.000. ¿Cómo sabemos cuando una escala es mayor que la otra? Bueno, nos damos cuenta porque el denominador de la escala, cuando el denominador de la escala es menor, la escala es mayor. Por lo tanto, 1 en 25.000 sería una escala mayor a 1 en 50.000. ¿Qué significa que una escala es mayor que la otra? Significaría que en la escala mayor entrarían mucho más detalles que en una escala menor. Ahora, ¿vamos a utilizar cualquier tipo de escalas? No. Nosotros vamos a utilizar lo que se llaman las escalas topográficas. ¿Cuáles son las escalas topográficas? Son aquellas que el denominador de la escala se encuentran en los escalímetros. 1 en 200, 1 en 500, 1 en 1000, con el agregado o el sacado de ceros. Entonces, por ejemplo, una escala, si hacemos un cálculo y una escala nos da 1 en 2345, no es una escala topográfica, pero debemos asimilarla a una escala topográfica. ¿Cuál sería? ¿Cuál optaríamos? ¿1 en 2000 o 1 en 2500? Para ello, vamos a ver lo que es el concepto de límite de percepción visual y su relación con la escala. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? Bueno, eso va a depender justamente qué detalle quiero que tenga el plano a una determinada escala. A mayor escala, como dijimos, mayor detalle. Bien, entonces, para ello debemos entender lo que es el concepto de límite de percepción visual, como les dije recién, y su relación con la escala. Se sabe que el ojo normal humano percibe 2 puntos como si fueran separados cuando a una distancia
de 30 centímetros, que esa distancia se llama distancia óptima de visión distinta, dichos puntos se encuentran separados con una distancia como mínimo de 0,1 milímetro. Cuando ocurre esto, el ángulo que se forma de la visual es de aproximadamente 1 minuto, porque sabemos que 1 minuto es aproximadamente 1 sobre 3000. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cuando vemos dos puntos separados 0,1 milímetros a 30 centímetros, ahí el ojo empieza a percibir que son dos puntos y no los ve como uno solo. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar esto? Justamente para determinar cuál sería la escala a adoptar si yo quiero que ciertos elementos del terreno aparezcan o no. Entonces, para ello, vamos a ver lo siguiente. Para poder determinar esto, en lugar de 0,1 milímetro, vamos a considerar 0,2 milímetros esa separación. Entonces, esa separación 0,2 milímetros sería la separación en el plano, sería P. Pero también nosotros sabemos que la escala es igual a plano sobre terreno, 1 sobre D. O sea que T, que es el terreno, es igual al plano por el denominador de la escala. Si la escala, por ejemplo, fuera de 1 en 2000, esto implicaría que en el terreno, reemplazando en esta expresión matemática, poniendo terreno igual 0,2 milímetros, que es la separación mínima que tiene que tener, o que vamos a tomar como mínimo de dos puntos que se empiezan a ver separados, por el denominador de la escala, nos daría 400 milímetros en el terreno. 400 milímetros son 40 centímetros o 0,1 metros. Eso quiere decir que dos puntos en el terreno, separados 40 centímetros, a una escala 1 en 2000, se empezarían a ver separados en el plano. Bien, entonces, a la vacilación del terreno, en lugar de llamarla T, la vamos a llamar delta S. Entonces vamos a decir que delta S va a ser menor o igual que esos 0,2 milímetros por el denominador de la escala. Entonces, conocida la finalidad del plano y la vacilación con que debe ubicarse, en definitiva, en los puntos en el terreno, se definirá la escala utilizando esa expresión. Bueno. Ahora vamos a ver cómo sería la influencia de la esfericidad terrestre en la planimetría. Y finalizando, vamos a ver qué relación tiene esto con lo que vimos recién, hace un ratito. Bueno, supongamos que tenemos una parte de la Tierra, ¿sí? La consideramos como una esfera, que para esto está bien, y tendríamos una cierta distancia S correspondiente a la medida sobre la esfera, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que cuando relevamos un sector del terreno y lo queremos volcar en el terreno, en el plano, vamos a tener que tener en cuenta ese error por esfericidad o no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, sea S la distancia entre A y B, ¿sí? Medida sobre la esfera terrestre. Sea A, B1, la distancia topográfica reducida al horizonte. ¿Por qué digo distancia topográfica reducida al horizonte? Porque de aquí en más, todo lo que midamos en el terreno lo vamos a reducir al horizonte. O sea, vamos a tomar la distancia horizontal. Si nosotros queremos medir una cuesta,
esa cuesta la vamos a tener que reducir al horizonte. Por lo tanto, vamos a tener que determinar el ángulo para proyectarla. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como las distancias en topografía son horizontales reducidas al horizonte, entonces AB1 sería la distancia reducida al horizonte desde el punto A. AB2 sería la distancia que realmente se traslada, o sea, como que yo estoy proyectando, ¿sí?, esa distancia S. Ahora, delta S, ¿qué sería? Sería justamente ese error planimétrico que yo tendría si yo tomo la Tierra como un plano y no como una esfera. Pero ¿me va a influir en mi medición? Bueno, vamos a ver. Entonces decimos que delta S es igual a la distancia entre B1 y B2, por no considerarla esférica. Bien. Ahora, si tenemos que definir, decir a qué es igual delta S, vamos a decir que delta S, mirando la figura, es igual al radio multiplicado por la tangente de alfa menos alfa, ¿sí? O sea, delta S es igual a R tangente alfa menos R alfa, que es R alfa, vendría a ser la longitud del arco, y R tangente alfa, la longitud de la distancia reducida al horizonte. Bien, entonces ese delta S sería ese error. Si desarrolláramos la tangente alfa por serie y tomáramos solamente los dos primeros términos, nos quedaría que delta S sería igual a R multiplicado por alfa más alfa cubo sobre 3 menos, que sería tangente alfa, menos alfa. O sea que delta S sería igual a R alfa cubo dividido 3. Como sabemos que alfa, o sea, el ángulo es igual al arco S sobre el radio, entonces reemplazamos y decimos que delta S es igual a S cubo sobre 3R cuadrado. ¿Esto qué va a significar? Va a significar lo siguiente. Vamos a subir esto acá. Va a significar lo siguiente, que para ese 1 kilómetro, o sea, para una distancia medida sobre la esfera de 1 kilómetro, ese error que estuviéramos cometiendo equivaldría a 0,01 milímetros, o sea, nada. Ahora, si en lugar de ese tuviéramos 10 kilómetros y lo reemplazamos, vamos a determinar que ese valor delta S es igual a 1 centímetro. Tampoco, ¿por qué? Porque vamos a ver en la próxima clase que el error topográfico es centimétrico, por lo tanto, hasta 10 kilómetros en el terreno no me tengo que preocupar por la esfericidad terrestre. No la voy a tener en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que voy a tomar el terreno como si fuera un plano, porque sé que no voy a cometer un error superior al admisible. Bien, entonces, ahora, lo que vimos antes, a que era igual delta S con lo que es el mismo delta S de ahora, lo podemos combinar y podemos decir que delta S es igual a 0,01 milímetros por S al cubo en kilómetros, y que va a ser menor a 0,2 milímetros por el denominador de la escala. O sea, de esta manera podemos determinar si voy a tener un error y si además ese error va a ser admisible desde el punto de vista gráfico. Bueno, por hoy hemos terminado. Seguiremos en otra clase con otro tema.
les mando un saludo, que les vaya bien.